Ok, entonces esta semana es la de ejercicios resueltos de distribuciones de carga y ley de Gauss. Ok, vean, este ejercicio lo escogí porque es bastante ilustrativo. Obviamente, digamos, un ejercicio así no les va a salir en el examen porque es muy largo. ¿Verdad? Si se toma por lo menos unos 10 minutos, si ustedes ya han hecho problemas similares, tal vez unos 20 si tienen que empezar a buscar la teoría, etcétera. Entonces, este ejercicio es el 23.6 del Zerway décima edición y dice, una varilla uniformemente cargada de longitud L y de carga total Q se encuentra a lo largo del eje X, como se muestra en la figura P23.6. Halle las componentes del campo eléctrico en el punto P sobre el eje y una distancia D desde el origen. ¿Cuáles son los valores aproximados de las componentes del campo cuando D es mucho mayor a L? Explique por qué se puede esperar estos resultados. Entonces, primero, o sea, en este tipo de problemas, ¿por qué les digo que es importante? Porque no sé si ustedes se acuerdan en física 1, cuando ustedes tenían inercia y había muchas veces en las que, por ejemplo, había un objeto que no salía en la lista de objetos comunes, ¿verdad? Entonces ustedes tenían que aplicar la definición de inercia, no sé si se acuerdan de eso. Pasa algo similar ahorita con el campo eléctrico. O sea, ustedes tienen una lista de objetos eh, que ya se les ha calculado el campo eléctrico. Pero otras veces vienen distribuciones un poco diferentes que nosotros necesitamos calcularlos por nuestra cuenta. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos esta barra. Un ejemplo muy común en el libro es que el punto esté justo en el centro, o sea, el punto donde estamos calculando el campo esté justo en el centro, aquí digamos de una distancia L medios en el eje X y bueno, con la misma altura. ¿Ok? Entonces, nosotros aplicamos simetrías, ¿verdad? Pero vean este ejemplo no podemos aplicar como una simetría, ¿ok? Entonces hay que calcularlo todo a mano. De hecho, si tuviéramos una simetría, las componentes en X del campo, digamos, si nosotros tuviéramos un punto aquí, Q, y yo tengo un campo, digamos, un campo que va hacia acá y un campo que va hacia acá, mis componentes en Y se cancelan, ¿verdad? Por ser de igual magnitud y diferente dirección. Entonces solo me queda la de Y. Ahora, en este caso en particular, vean que yo sí voy a tener presente la componente en Y. Entonces, estos ejercicios, a mí me gusta hacerlos para que les quede un poquito más claro de cómo se resuelven. Entonces, yo voy a tirar desde mi punto a una parte de la barra una distancia. ¿Ok? Esa distancia es de un elemento pequeñito de longitud, ¿verdad? Yo estoy considerando que esta barra está positivamente cargada. ¿Ok? Recuerden que cambia. Si es positiva, los campos se alejan, digamos, de la barra. Si es negativa, más bien se acercan. Entonces, digamos, mi distribución es positiva. Ahora, yo tengo que ese es el primer paso para resolver estos problemas. Yo me doy un diferencial de longitud, ¿verdad? Porque es una distribución de carga. Yo no puedo, calcularlo como lo hicimos en el capítulo anterior, sino que yo tengo que primero darme un diferencial y después integrar sobre toda la superficie que tenga carga. Entonces yo me ubico un diferencial de X. Ese diferencial de X desde el origen hasta él va a tener una distancia X. ¿Okay? X es una variable que yo me estoy dando. O sea, ustedes también podrían poner, no sé, una distancia, no sé, a ver, M, K, etcétera. Pero lo que ustedes pongan acá tiene que mantenerse acá. Yo uso el X porque, de hecho, es mucho más fácil de visualizar. ¿Ok? Ahora, del punto a ese diferencial, yo voy a decir que esa distancia es R, R minúscula.
¿ok? Ahora, hay que ver que esta longitud tiene una distribución de carga lineal, ¿verdad? Entonces, la carga que contiene la barra entre la longitud. Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos visto que dq, en una de las expresiones que vimos del capítulo, es igual a lambda dl, ¿verdad? En este caso, mi dl es el dx, ese diferencial de longitud. Entonces, por eso ahí pongo dx en lugar de dl, que es la ecuación que viene en el libro. ¿Ok? Entonces, ya que tengo esto, yo lo que hago es ver cómo va mi campo. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener que mi campo va a ir de esta forma, alejándose de la barra, ¿verdad? Ese va a ser un diferencial de E. ¿Ok? Porque estamos considerando que es un diferencial de longitud lo que tenemos acá. Vean que yo voy a tener una componente Y hacia arriba y una componente X hacia la izquierda. ¿Ok? Si no entienden nada más me avisan, yo me devuelvo. Entonces yo planteo cada una de las ecuaciones para las componentes. Entonces la ecuación 1 va a ser la ecuación del diferencial en X. Entonces eso va a ser la constante eléctrica por dq entre r cuadrado. Y vean, digamos, yo voy a darme aquí un ángulo zeta cualquiera. Van a ver que no lo voy a necesitar, pero para sacar unas relaciones va a ser importante. Entonces, como este zeta, este también es zeta, por la regla de los ángulos opuestos. ¿Ok? Entonces, la componente en X sería por el seno de zeta, la magnitud, ¿verdad? De la componente en X. Su dirección, por ejemplo, si yo considero aquí cuál es la dirección, sería en menos I, ¿verdad? Ahora, esta se comportaría igual, ¿verdad? Solo que sería el coseno de zeta. Vean que yo no conozco qué es seno de zeta, ni coseno de zeta, ni R. Entonces aquí es cuando empieza a jugar importancia la parte de trigonometría. Entonces, por ejemplo, R, por el teorema de Pitágoras, dice que es R al cuadrado es igual a la distancia del cuadrado, o sea, este cateto, más X al cuadrado, porque estamos considerando este triángulo de acá, ¿verdad? Este que está acá. Ok. Entonces, tenemos esta expresión o la expresión de que R es igual a la raíz de D cuadrado más X al cuadrado. Después, el coseno va a ser igual al opuesto, que es, perdón, al adyacente, que es D, entre la hipotenusa. Y esto va a ser igual a D entre D al cuadrado más X al cuadrado. Y el seno va a ser igual a, más bien ahora es el opuesto, entonces es L entre R. Y esto sería L entre D cuadrado más X cuadrado. ¿Sí les queda claro esta parte de la relación trigonométrica? ¿Sí vieron cómo lo saqué? Sí, profe, queda claro. Ok. Entonces, ya ahora que tengo esto, lo puedo sustituir en esta ecuación que tenemos acá. Entonces, primero voy a sustituir, voy a ir aquí aplicando el 1. Voy a sustituir el dq. Entonces, dq era lambda dx entre el r cuadrado, que es d cuadrado más x cuadrado.
y el seno, que sería L entre la raíz de esto. Ahora voy a sacar las constantes, que sería, bueno, las voy a ubicar afuera. Y me va a quedar dentro de una integral el diferencial y todo lo que depende de x, que sería d cuadrado más x cuadrado a la 3 medios, ¿verdad? Es a la 3 medios porque yo tengo, recuerden que yo cuando tengo bases iguales, sus exponentes se suman. Este exponente de esta expresión es 1 y este es 1 medio, entonces si lo sumo son 3 medios. Ahora, ¿cuáles son los límites de integración de esta barra? Vean que mi barra tiene una longitud de L y mi sistema o mi eje de coordenadas está en O, ¿verdad? Entonces, la longitud empieza en 0 y termina en L, ¿verdad? Vean que realmente yo no estoy integrando en la longitud. Bueno, o sea, sí estoy integrando en la longitud, pero la longitud que ustedes tienen que tomar es la longitud que tiene carga, ¿verdad? Si yo tuviera una barra de 0 a L, pero solo la mitad de la barra tiene carga, entonces yo lo que voy a hacer es integrar de 0 a la mitad, ¿verdad? Pero en este caso, como toda la barra tiene carga, yo la voy a poner de 0 a L. Ahora, vean que esta integral es una integral de las ecuaciones, perdón, de las que ya vienen en tablas. Esta es como la integral típica que siempre sale en este tipo de ejercicios. Esto sería, la solución de esta integral sería de esta forma. Creo que ustedes probablemente las vieron en cálculo 1. Si no me equivoco, ustedes llevaron cálculo 1 de forma presencial, ¿verdad? Fue hace un año. Ok. Vean que yo la tengo que evaluar de 0 a L. Entonces, cuando yo evalúo esto, me va a quedar de la forma lambda L. Denme un toquecito. Se lo voy a dejar así. L, este es el resultado de la integral. Y esto es igual a Q entre L por la constante eléctrica entre T al cuadrado T cuadrado más L cuadrado. ¿Ok? Vean que yo cambié esta lambda. ¿Ok? Principalmente porque muchos de los problemas no les dice explícitamente cuál es la densidad, ¿verdad? Lo que les dice es la carga. En este caso, la carga total es Q. Entonces, lo que yo hago es cambiar esa Q, porque ya es algo que da el problema. Yo lo hice de forma general. ¿Okay? Entonces, hay veces que no les dan la densidad. Entonces, cuando ustedes hacen estos problemas, tienen que hacerlo de forma general y dejarlo en términos de la Q. Ahora, de igual manera, hacemos el de Y. El de Y, la peculiaridad es que las componentes que quedan afuera van a ser distintas. ¿Okay? No las componentes, las constantes, perdón. ¿Por qué? Porque recuerden que el seno, el coseno, es con una T arriba en lugar de una L. Y esto abajo va a quedar igual. Ya casi terminamos. Esto es igual a vean que se mantienen los límites de integración. Esto es de x entre t al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios.
haciendo lo mismo que antes. Bueno, le voy a poner todos los pasos por si vuelven a ver el video, que les queden todos los pasos ahí. Es de 0 a L. Entonces, esta expresión se me convierte en y esto va a ser igual a KEQ entre T por T cuadrado. Entonces, esta es la magnitud de la, de la componente en y la anterior es en la componente en X. Si yo quisiera ver su dirección, yo tendría que, por ejemplo, esta va a ser igual a, como va hacia arriba y yo considero que hacia arriba es positivo, esta va a tener la forma en J. Y esta sería, voy a apuntarlo aquí abajo, déjame un toquecito para correrlo. En menos I, porque va hacia la izquierda. Ahora aquí es más L al 2 y esto que está aquí es una Q. Algo aquí se me corrió, dame un toquecito. Y esto también sería Q mayúscula. Ahora vean, dicen que analicen en el caso en que D es mucho mayor a L, ¿verdad? Y por qué se puede esperar estos resultados. Entonces, lo que uno hace es como hacer el límite, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ay, aquí aquí puse algo que no era. Eso es L, porque ya evalué. Y creo que aquí también este es L. Más bien. Deme un toquecito. Esto. No, este es L. Sí, listo. ¿Qué pasa si mi D es mucho mayor que L? Vean, mi componente en X, aquí yo integré ya. Mi componente en X va a cambiar y mi componente en Y, ahí me equivoqué, puse el diferencial y ya había integrado. Vean, mi componente en X es la D. En X su magnitud es igual a esto. Dice que D es mucho más grande que L. Entonces, digamos, voy a hacer esto. No sé si ustedes se acuerdan de cuando hacían límites. Entonces, voy a sacar a factor común un D cuadrado dentro de la raíz y ese D cuadrado me va a salir como un D. Entonces, voy a tener D a la 3 y aquí voy a tener 1 más L entre D al cuadrado.
Cuando yo tengo digamos, un valor que es mucho más grande con respecto al otro, ¿verdad? Esto es 0. ¿Ok? Vean que también esto pasa en la fracción más grande. Como esto es un valor mucho más grande con respecto a esto, toda esta expresión es 0. Entonces mi campo en X es 0 para T mucho mayor a L. De igual manera pasa para EY. EY tiene la forma KEQ L, no mentira, ajá, así, y T entre T al cuadrado más L cuadrado. Si yo hago lo mismo, va a quedar esto de esta forma, 1 más una D. Esto es 0, ¿verdad? Cuando pasa también esta condición. Entonces esto se me convierte a... Okay. ¿Cómo analizamos esto? Cuando nosotros tenemos un punto mucho más, perdón, una distancia esta mucho más grande que esta longitud, lo que nosotros estamos viendo es como si esa barra fuera una carga puntual, ¿verdad? Recuerden que esta era la expresión de campo para una carga puntual. Entonces, en esa distancia lo que pasa es que como lo está viendo como una carga puntual, la componente en X no existe, o sea, es 0. Entonces, por eso lo tenemos de esa forma. No sé si tienen dudas con respecto a eso. Entonces yo tengo una duda. Sí, ¿Por qué fue que el de a la 3 se hizo 0? porque, digamos, mira que también tenemos algo como L entre D, ¿verdad? Pero este, de hecho, es mucho más grande porque está al cubo. Entonces, si yo tengo un número pequeñito entre uno muy grande, eso tiende a 0 o es 0, ¿verdad? ¿Y No sé, ¿cómo? por qué no pasó lo mismo con d a la 2? Porque vea que, digamos, esta parte, yo no tengo L arriba, ¿verdad? O sea, es porque aquí tengo un L. Entonces hago otra vez esa misma Ok, ya entendí. relación. Ujú. Gracias. Entonces, bueno, esto es lo que da este ejercicio. Entonces voy a pasar al siguiente. Estos ya son más cortitos. ¿Ok? Vean este. Dice, una esfera hueca, no conductora, sin carga, con un radio de 10 centímetros, rodea una carga de 10 microcoulomb, localizada en el origen de un sistema de coordenadas cartesianas. Una broca de radio de 1 milímetro es alineada a lo largo del eje Z y se hace una perforación en la esfera. Calcule el flujo eléctrico a través de la perforación. Vean que este ejercicio es como algo que le saldría en un examen corto, ¿verdad? Porque de hecho es bastante cortito de calcular, pero el, digamos como que el truco es saber, ¿verdad? Cómo calcular esto. Yo tengo una esfera, la voy a hacer como un círculo, ¿verdad? Para no hacer un dibujo ahí en 3D. Y me dice que tengo una carga ubicada en el centro, ¿verdad? Esa carga, yo voy a considerar que es una carga positiva. Ahora, dicen que en la parte superior, con una broca, se hace un agujero, ¿verdad? Y ese agujero tiene un radio de 1 milímetro. Y eso es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? Entonces, yo tengo que calcular el flujo eléctrico a través de esa perforación. Entonces, si ustedes se acuerdan, el flujo se definía como E punto A. ¿Ok? Entonces, ese flujo va a ser del hueco. Entonces, el área por la que va a pasar es el área del hueco. ¿Ok? Vean que el hueco está en la superficie de la esfera. Entonces, ese hueco está a una distancia R mayúscula o
no sé, la variable que ustedes quieran ponerle. Yo le pongo R mayúscula porque es el radio de la esfera, ¿verdad? Ese radio dice que es de 10 centímetros. Entonces, esto va a ser igual a E, la magnitud de E, quitarle el punto, por la magnitud de A por el coseno entre ambos vectores. ¿Okay? Ese es el del hueco. Recuerden que si yo tengo esa carga ahí, yo voy a tener un campo que va de esta forma. Y mi A va a ir en esta misma dirección. Entonces, al ser paralelos, esto es 1, ¿verdad? Porque el ángulo entre ellos es 0. Entonces, lo que hago ahorita es nada más sustituir el valor de E y el valor de A. El valor de E, recuerden que la magnitud del campo para una carga puntual era y el área va a ser pi por r cuadrado, porque es el área del hueco. Entonces, si sustituyo los valores, sería este valor 8.99 por 10 a la 9 es el valor de la constante eléctrica. Ese sí deben como sabérselo, tenerlo ahí apuntado. Igual yo creo que nosotros se los vamos a poner en el examen por cualquier cosa, ¿verdad? Para que no tengan que estarlo buscando. La carga es esta. La pasé a Coulomb porque está en microcoulomb. Y la distancia es, porque está en centímetros y los pasé a metros, por pi por el radio si hacen todo esto les va a dar perdón, ahí es 13. Ok, y esa es la respuesta. Aquí como lo importante es, ¿verdad? Saber por dónde es que están calculando el flujo, cómo voy a tener el vector de área, cómo voy a tener mi vector de campo, etcétera. Voy ahí que se me olvidó ponerle el campo a la flechita de vector. No sé si tienen dudas con respecto a este. Ok, voy a cambiar. Este otro dice, de hecho este es de la parte de aplicaciones de la ley de Gauss. Este ejercicio viene para calcular fuerza, pero bueno, en teoría es parecido. Entonces dice, en fisión nuclear, un núcleo de uranio de 238 que contiene 92 protones puede dividirse en dos esferas más pequeñas, cada una con 46 protones y con un radio de 5.9 por 10 a la menos 15 metros. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica de repulsión que separa las dos esferas? Entonces, primero, ¿verdad? Hay que analizar algo. ¿Okay? Las dos esferas, ¿verdad? Cada una de ellas va a producir un campo como si tuviera una carga puntual en el centro. ¿Okay? Y cada una siente una fuerza como si toda su carga estuviera en ese centro. Entonces, la distancia de separación entre ellas va a ser 2 radios, ¿verdad? Porque si yo tengo una esfera aquí, y perdón, el dibujo. Déjenme un toquecito moverla para que queden pegadas una con la otra. Ay, solo quiero esta. Yo estoy considerando que toda su carga está en el centro. Y esto es R. Entonces, la distancia entre ellas, voy a ponerles más bien D. R mayúscula más bien.
La distancia entre ellas va a ser 2R, que esto es 2 por 590 por 10 a la menos 15 metros. Vean que yo lo único que hago, ya con solo saber eso, lo que sé es que tengo que sustituir este valor. Entonces, 8.99 por 10 a la 9. Vean que son 46 protones, entonces tiene que ser 46 por la carga, que la carga de un protón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esto para una de las cargas, como son dos cargas, entonces yo lo que voy a hacer es poner es elevado al cuadrado, porque son cargas iguales con la, o sea, la misma cantidad de protones y la misma carga. Y esto es igual a, perdón, entre 2 por 5,90 por 10 a la menos 15 metros. Y esto nos da el resultado 3.50 por 10 a la 3 newton, que es igual a 3.5 kilonewton. ¿Okay? No sé si tienen dudas con respecto a este. No probé. Okay. Este último, es muy probable que le salga uno así, pero yo noté que en el libro no vienen ejercicios de este tipo, ¿verdad? Con, digamos, que les den el campo eléctrico que sea una función que dependa de variables, por ejemplo, en este caso X. Entonces, por eso fue que lo incluí en en esta resolución de problemas. El problema es del Resnick, ¿ok? Vea lo que dice. Un campo eléctrico no uniforme dado por esa función perfora el cubo de Gauss que se muestra en la figura. ¿Okay? El cubo de Gauss es lo que se refiere a la superficie gaussiana, esa parte celestita de la imagen. E está en newtons por coulomb y X está en metros. Entonces, ¿cuál es el flujo eléctrico a través de la carga derecha, la izquierda y la cara superior? ¿Okay? Vean que el mismo problema les dice cómo va el campo, ¿verdad? El campo tiene componente en X y componente en Y. Entonces, primero lo que hay que hacer es visualizar cómo se ven los vectores de cada uno de ellos. Entonces, vean que ya a mí me da cómo es el campo, pero yo no sé cómo es el diferencial de área. Porque si ustedes se acuerdan, el flujo es igual a flujo eléctrico, es igual a la integral de E punto de A. Porque yo estoy usando una integral y no estoy usando la ecuación, ¿verdad? No diferencial, o sea, más bien la total, como en el ejemplo anterior. Porque vean que, bueno, yo en el ejemplo anterior era por un puntito, ¿verdad? Que era el hueco donde estaba saliendo el campo eléctrico. En este caso es toda una cara, toda la cara del cubo. Entonces yo necesito hacer la integral, ¿ok? Vean que yo necesito conocer los dA. Entonces en este caso, mi dA para la cara derecha va a ir en esta dirección. Es perpendicular al área de la cara. La de arriba va a ir así. Y la de la izquierda va a ir así. Ay, perdón, ahí se la... ¿Lo ven? Porque yo lo que estoy averiguando es la de esas tres caras. Si a mí me preguntaran, no sé, la cara frontal esta o la de atrás o la de abajo, ya ahí dibujo los vectores. ¿Ok? Entonces, para la cara derecha, yo voy a tener que mi dA, viéndolo del dibujo, es igual a la magnitud de dA por el vector unitario y
porque va en X positivo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque vean que mi campo eléctrico viene dado en términos de I y J. Entonces, yo también tengo que expresar el dA en términos de I y J. ¿Ok? Entonces, aplico el campo y esto va a ser igual. Lo que hago es sustituir el campo como viene en la definición, que es 3xi más 4j. Producto punto de A, que de A es igual a esto. Ahora, vean qué ocurre. Yo voy a aplicar el producto punto a cada término. Entonces yo voy a tener 3x de dA. Siempre ubiquen los vectores en un paréntesis para que lo visualicen mejor. Y esto es más 4dA j punto i. Y aquí aplica lo que ustedes ya vieron en física 1. Si ustedes se acuerdan, si ustedes se devuelven a esa parte, recuerden que el producto punto de dos vectores paralelos es 1 y el producto punto de dos vectores perpendiculares es 0. Entonces, I son paralelos. Entonces, este producto punto es 1. ¿Por qué es 1? Porque la magnitud de I es 1. La magnitud del otro I es 1. Y el coseno entre ambos es 0. Perdón, el ángulo entre ambos es 0. Entonces el coseno es 1. Entonces en total es 1. Como estos son paralelos, ¿verdad? Porque yo tengo que I y J es de esta manera. Entonces esto es 0. Entonces la integral ya me queda súper sencilla. ¿Ok? Me va a quedar de la forma. Voy a sacar el 3, que es constante. X de A. ¿Ok? Vean que yo tengo que integrar sobre la cara derecha del cubo, ¿verdad? Vean que X, esta X que está aquí, es el mismo valor en toda la cara, porque de hecho si ustedes ven, la cara tiene componente en Y y componente en Z. X siempre se mantiene igual. Entonces X yo también lo puedo sacar de la integral, que de hecho X es igual a 3, que es esto que está acá. No sé si ven mi mouse ahí. Entonces, esto va a ser igual a 3, bueno, por 3 de A. Y esto va a ser igual a 9 por el área. Y el área es de, vamos a ver. Vamos a ver cuál es el área. Tiene una altura de... Creo que no puse el área. Pero bueno, el área es... Y esto es igual a... 36 newton por metro 3 coulomb. Ok, ahora vamos a hacer lo de la cara izquierda. Ese 4 metros cuadrados que puse ahí fue que no lo puse en el enunciado, pero el enunciado decía que cada cara tenía una área de 4 metros cuadrados. Entonces, por eso fue que lo ubiqué de esa forma. ¿Ok? No es como que me saqué ese 4 de la manga. Es que venía en el enunciado, pero no lo puse. Fue como que
un dedazo. Ahora, vamos a repetir lo mismo, pero en este caso mi TA va a ser igual a DA menos I. ¿Ok? Entonces, aplico la misma forma de la parte anterior, ¿verdad? Pero en este caso, este I, punto I, ¿verdad? Va a cambiar porque yo tengo un menos I aquí. Entonces, el producto de esos dos, que lo voy a poner acá abajo, ¿verdad? Porque mi otro término también es 0. Entonces, esto va a ser igual a menos 3 por X. En esta X es 1 metro. Entonces, aquí sería dA. Y el área es 4, entonces sería menos 12 newton por metro. Y para la cara superior, mi dA va a ir hacia arriba, en J. Entonces voy a aplicar otra vez la definición de flujo. En este caso, aquí voy a tener 3xi más 4j, producto punto dAj. 4dAj punto J, que es 1. Y esto es igual a 4 por dA, que es igual a 4 por el área, que es igual a 4 por 4. Entonces sería 16 newton. Vean que en un ejercicio de examen probablemente no les pregunten las tres caras como en este ejercicio. Lo que les van a preguntar es, por ejemplo, les dan el cubo y les dicen, calcule el flujo eléctrico a través de la carga derecha, de la cara derecha, perdón. Entonces ustedes sacan un valor y eso va a venir en las opciones. O sáquenlo en la cara izquierda o en la cara inferior o así. O sea, puede ser una variación de o sea, que solo sea una de las caras, ¿verdad? Porque no tendría sentido hacer que ustedes hagan las tres porque pueden quedarse sin tiempo. Pero básicamente, digamos, así se resuelven este tipo de problemas. Pero básicamente, bueno, voy a dejar de grabar.